Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Julia Roca, soy profesora titular de esta cátedra. En esta oportunidad inicio el contacto con ustedes para dar continuidad a la exposición de contenidos de la unidad temática número 2 del programa de teorías territoriales. Antes que nada, quiero agradecer el esfuerzo que están haciendo para llevar adelante la cursada con esta modalidad virtual, y también agradecer al acompañamiento docente, que entiendo que es fundamental en este proceso. En esta clase les propongo poner foco en las teorías territoriales que nos permitan conocer e interpretar la organización social de una ciudad. La clase expositiva, como su nombre lo indica, tiene por objeto presentar y articular los contenidos y temas del programa tratados en la bibliografía, generando así un marco que necesariamente se debe profundizar con las lecturas de los textos y con la reflexión colectiva. Bueno, ¿cómo estructuré la clase? Inicialmente situaré la organización social como parte fundamental que integra y define la noción de ciudad, desarrollada en la primera unidad temática del programa, cuando veíamos la ciudad no solo desde su aspecto físico-espacial, sino por su especificidad social, económica y política. También mencionaré algunos enfoques y teorías que nos pueden ser útiles para interpretar la ciudad desde la dimensión social. Finalmente, pondré el foco en el estudio de los actores sociales como instancia fundamental para comprender las determinaciones sociales y políticas que están involucradas en los procesos de gestión urbana. Dejaré para un segundo video dos entradas posibles para comprender, a través de la empiria, la ciudad desde la organización social. Una es a partir de analizar los modos de producción del suelo urbano, y la otra a partir de reconocer la expresión espacial de los procesos sociourbanos que nos ayudan a explicar la división social del espacio urbano. Retomando las nociones centrales que estudiamos en el primer trabajo de la cursada, partimos, de entender al territorio como espacio socialmente apropiado y a la ciudad como la integración de tres dimensiones fundamentales que, según expresa Alomar, son urbis, dimensión espacial, que denominamos configuración; civis, dimensión social; y polis, dimensión política, que comprenden a las dos conjuntamente la organización social. El profesor Etulain presentó las teorías para interpretar la configuración. Yo voy a avanzar sobre las que corresponden a la organización urbana, particularmente desde lo social, y en próximas clases, con la profesora López, verán teorías para interpretar la ciudad desde lo económico, desde la organización económica. En principio, una sociedad es una agrupación de individuos con vínculos de distinto tipo, vínculos políticos, ideológicos, culturales, y también con el entorno espacial donde se asientan, ese territorio, ese espacio. Esos vínculos, los más fuertes, son más reconocidos a escala local, a escala de la ciudad. En realidad nos conocemos más con los vecinos, con la gente, y en realidad tenemos cierta identidad que nos identifica también hacia afuera. Entonces, en algunas oportunidades se refieren a la sociedad platense, o a los porteños, o a los mendocinos, por ejemplo, haciendo referencia a esa sociedad local en cada una de esas ciudades. Por eso los sociólogos refieren a la ciudad como una sociedad local, en tanto conjunto humano que habita en un territorio, que construye una identidad colectiva expresada en valores. Ellos mismos construyen esa identidad, ¿no? Que definen normas, que son normas reconocidas por sus miembros, ¿no? Y conforman un sistema de relaciones de poder en torno a procesos locales. Interactúan entre ellos y en realidad, definen en términos políticos también qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, hacia dónde apuntar.
Este sistema de relaciones que involucra a actores sociales, incluyendo al Estado, cristaliza en la organización social. Más adelante voy a retomar el concepto de la ciudad como sociedad local. Pero ese recorte de la sociedad local no puede eludir que vivimos en un mundo globalizado, donde los individuos, organizaciones e instituciones de distinto tipo tienen fuertes vínculos que exceden el ámbito local y toman una escala mayor. Esos vínculos están sustentados por las innovaciones tecnológicas y de comunicaciones particularmente, y por la movilidad creciente que tiene la población a nivel global, o a nivel planetario, mejor dicho. Pero esa sociedad global tiene características distintivas, con vínculos homogéneos pero selectivos, por razones de empleo, negocios, o por estudio, o simplemente por interacción social a través de redes. En casos, esos vínculos resultan muchas veces más fuertes que con los propios vecinos y con la sociedad local. Entonces hablamos también parcialmente de esa sociedad globalizada, aunque tenemos que tener presente que no todos pueden participar de esa sociedad global. No todos tienen los mismos medios, las mismas posibilidades. Podemos estar conectados a través de redes, pero hay otros vínculos que son más fuertes, ¿no? La otra lectura del proceso de globalización tiene que ver con la forma en que impactan los procesos en nuestras ciudades y territorios, y en particular la forma que impactan en la sociedad local. En apariencia, como muestra la imagen, la globalización nos homogeneiza, cada uno tiene sus particularidades, pero bueno, después, en el marco de la globalización, parece que todos pensamos igual o todos nos homogeneizamos, nos parecemos. Estamos más comunicados, más informados de qué es lo que pasa en distintos lugares del mundo, pero sin embargo los beneficios no son iguales para todos los grupos sociales. Por ejemplo, las innovaciones tecnológicas nos acercan la posibilidad del empleo a distancia, pero a ciertos empleos. Los menos remunerados no es posible hacerlo a través de la virtualidad. Y las horas de viaje, comparativamente, en estos casos, muchas veces son mayores y más difíciles. Esto, bueno, lo podemos corroborar en el contexto de aislamiento por el COVID-19. En realidad, el que no puede trabajar virtualmente o no tiene esa posibilidad de hacerlo, queda excluido, pierde el empleo. Algo similar pasa con la integración urbana, favorecida por las infraestructuras viales que acompañan los procesos de expansión urbana y particularmente los grandes desarrollos inmobiliarios, comerciales e industriales, ¿no? Los barrios cerrados, los shoppings, los parques industriales. Contrariamente a favorecer la integración social, estos cambios o estas nuevas modalidades o nuevos artefactos de la globalización generaron procesos de fragmentación y segregación social. Más en términos sociales, en realidad, fueron contrariamente hacia fue totalmente contrario a lo que significa una integración. Finalmente, como ejemplifica Paradis-Jacobos, también resultan contradictorios los procesos de participación impulsados por las políticas públicas y los procesos de democratización, cuando importantes sectores de la sociedad quedan excluidos por las condiciones estructurales de precariedad laboral, informalidad habitacional y en casos inaccesibilidad física. También susceptibles de clientelismo y cooptación política para poder de alguna manera acceder a algún beneficio social. Veamos algo de las teorías y enfoques para interpretar las ciudades desde la organización social. Básicamente, en las ciencias sociales podemos identificar
dos vertientes de pensamiento que dan marco a distintos enfoques para comprender la ciudad a partir de su organización. Que quiero aclarar que cada organización social tiene características específicas y determinadas por un conjunto de relaciones. Por eso, las teorías y enfoques nos deben aportar, además de conocimientos acerca de la complejidad de la organización social, los métodos para realizar la indagación. Es un doble aporte de las teorías. Pero bueno, decía de las dos vertientes de pensamiento desde las ciencias sociales. Una corresponde a la estructural funcional, ¿no? Es una corriente de pensamiento que surge en Estados Unidos con la crisis de los 30 y nace de la búsqueda de dar una salida de recomposición desde lo social, ¿no? Identifican una estructura social en equilibrio, ¿no? A partir de los consensos de la mayoría. Vamos a ver después más adelante de qué se trata esto. Tienen la particularidad de asimilar lo social a los organismos vivos, ¿no? En esta corriente se inscribe el enfoque de la ecología urbana, ¿no? La crítica está en que no cuenta con la especificidad social desde esta corriente de pensamiento, sino que es como un pensamiento o una posibilidad de universalizar todas las sociedades, ¿no? Al menos del campo capitalista. En tanto, bueno, el materialismo histórico parte de la base que las relaciones sociales son contradictorias y conflictivas en una sociedad, y más en una sociedad capitalista. Y su resolución se genera a partir de la transformación y cambio. Los procesos históricos para esta corriente de pensamiento y los estudios de casos son necesarios para indagar la especificidad. El punto de partida no es el individuo, sino el sujeto social y las relaciones sociales de producción. Y los conflictos se dirimen no desde lo económico, como en la anterior, sino desde lo político. En esta corriente de pensamiento se inscribe la escuela clásica de inspiración marxista, con Lefebvre, Castells y como algunos de sus referentes. Esta pirámide representa la estructura social estratificada de la sociedad capitalista, basada en la conjunción de tres criterios en relación a los individuos: posición económica, estatus y poder. En la cima, las posiciones de liderazgo; en el medio, las que implican mayores aprendizajes, y en la base, las de menor remuneración. Frente a esta estructura social, el pensamiento estructural funcionalista tiende a mantener el equilibrio del sistema, con las expectativas de una movilidad social ascendente. Y así reproduce, con ese equilibrio, reproduce esa estructura estratificada. Los que están en la cima seguirán estando en la cima, los que están en el medio seguramente no van a poder acceder a la cima, y los que están en la base podrán en algún momento tener una posibilidad de acceder, pero bueno, se tienen que dar determinadas condiciones como para que puedan acceder a ese cambio, a esa movilidad social. Mientras que desde el materialismo histórico, las relaciones entre grupos sociales se ven de manera antagónica, ¿no? En realidad, ¿cómo ven esta pirámide? En realidad, la idea es totalmente contraria a tener una sociedad con una estructura estratificada socialmente. La idea desde esta perspectiva es tratar de encontrar los conflictos y contradicciones sociales y operar sobre ellos, no mantener ese equilibrio, no necesariamente mantener esa estructura estratificada, sino contrariamente, justamente, generar cambios de manera tal de que las bases también puedan
ascender y bueno, y haya una mayor interrelación entre las distintas clases sociales o los grupos sociales. Obviamente esta es una breve mención de las dos corrientes de pensamiento que son a los efectos de dar un marco a los enfoques de las ciencias sociales sobre la ciudad contemporánea. Y también para poder situar en ese contexto desde qué perspectiva. A mí siempre me pareció interesante tener esta doble visión, esta doble lectura de estas dos corrientes de pensamiento para poder ubicar y enmarcar los textos o algunas de las lecturas que se pueden realizar en relación a los estudios urbanos, ¿no? En realidad uno depende de cuáles son los planteamientos ideológicos y los posicionamientos en una u en otra vertiente, ya más o menos está identificando, bueno, cuál es la ideología que subyace dentro de cada una de estas perspectivas. ¿Cómo analizan las ciencias a la ciudad? Es un poco como analizan las ciencias sociales a la ciudad. En realidad hay distintos enfoques que los podemos utilizar desde la urbanística, ¿no? Pero en realidad vamos a tratar de indagar desde las ciencias sociales. En principio, desde las ciencias sociales existe un interés por analizar la ciudad porque en realidad constituye el ámbito por excelencia para comprender las relaciones sociales significativas. Unos compiten por lograr mayores ganancias, dice Herzer, otros por sobrevivir, expresan los problemas sociales y dan surgimiento a los movimientos sociales. Quiero acá presentar 3 enfoques. Hay muchísimos más, ¿no? Pero me parece que estos me resultan a mí significativos para tener en cuenta a la hora de estudiar la dimensión social de la ciudad y en particular la de la organización. Unos ayudan a identificar y describir procesos sociales, el primero y el segundo particularmente. Y otros permiten explicar o intervenir sobre ellos a través de la gestión urbana, ¿no? Tienen un doble propósito, no solo interpretar, conocer, sino nos permite intervenir sobre ellos, ¿no? En principio, bueno, la ecología urbana, como les decía, se inscribe en la estructural funcionalista, pone foco en lo social para reconocer modelos y procesos de crecimiento urbano. Asimilan la ciudad a un organismo vivo, ¿no? Que crece a partir de los deseos de las comunidades, inclusive los términos, las expresiones que utilizan, que impulsan las comunidades, los grupos sociales, impulsan los procesos de expansión hacia las afueras de la ciudad, por sucesión, y sustituyen a quienes estaban localizados en esas afueras o en esas periferias, y todos de alguna manera van viendo esa secuencia y ese tipo de procesos. Pero en realidad una de las cuestiones que observan es, además de asimilar con los términos a los organismos vivos y a cómo se modifican y se transforman, o cuáles son los comportamientos que tienen, analizan el comportamiento social y los desajustes que se dan en ese comportamiento social, ya sea en el crecimiento urbano, en las periferias, o en las condiciones que se van justamente expulsando algunos sectores sociales hacia otros lados, producto de ese avance de la urbanización. Pero en realidad esta escuela y este enfoque no plantea justamente cuáles son, o no se plantea cómo se explican sus causas, ¿no? Que en realidad cuando nosotros tenemos que, además para conocer una realidad, y fundamentalmente si pensamos en intervenir sobre ella, tenemos que entenderla, conocer, describir, pero también profundizar en cuáles son las causas fundamentales que están generando ese desajuste o esa perturbación
social. Ya en los 70, en el marco de la globalización, surgen otras teorías que buscan explicar el impacto de la economía global de las ciudades, en las ciudades. Los principales aportes teóricos se dan en torno a la posmodernidad con Asher, la hegemonía de la ciudad global con Zahi Hassen, Castells con la ciudad informacional, los aportes de Scott sobre metropolización y megalopolización como formas físicas dominantes, o los de Benko sobre las macrorregiones. Sobre algunos de esos enfoques trabajaremos en Plan 2, pero paralelamente, en los 80, enmarcados en procesos de democratización y desarrollo local, surge el tercer enfoque. Surgen enfoques y teorías que ponen énfasis en la escala local y en los actores. Hoy, para las ciencias sociales, el estudio de la ciudad se centra en las políticas públicas y la gestión urbana, involucrando multiplicidad de actores frente a los conflictos de intereses en los procesos de producción de suelo urbano y de pobreza y desigualdad. En esa línea, también surgen nuevos enfoques de la globalización que muestran el impacto de los actores globales en las ciudades, particularmente en las ciudades latinoamericanas, y que dan lugar también a procesos complejos, donde involucran justamente los procesos sociales. Entonces se identifican como procesos de dualización, de desarrollo urbano desigual, de fragmentación sociourbana, de segregación y de exclusión social, ¿no? Con Duhou, Harvey, Cicolela, Svampas, entre otros referentes, más adelante vamos a ver justamente estos conceptos, ¿no? Y a qué refieren cada uno de estos procesos. De estos tres enfoques vamos a privilegiar el de la política local, ¿no? El último. Acá está. Porque nos permite poner énfasis en el estudio de la organización social a través del estudio de los actores sociales que intervienen en la gestión urbana. Y también poner énfasis en el reconocimiento de distintos modos de producción del suelo según estén justamente impulsados por distintos actores. Pero con los restantes también podemos reconocer en el espacio urbano procesos sociales en curso. ¿Por qué interpretar la organización social de la ciudad a partir de los actores sociales involucrados en la gestión urbana? Y ahora sí, retomando el concepto de la ciudad como sociedad local, que surge de la definición de Pires, o sea, haciendo un recorte en relación al espacio que esa sociedad produce y transforma, esa organización constituye una unidad económica, política y social con identidades y procesos políticos propios. Tiene una estructura social propia, dentro de una estructura social regional y nacional también, y tiene una capacidad de reproducción, o sea, de capacidad de reproducción, de mantenerse o desarrollarse a través de la organización estatal y de procesos económicos, que también pueden ser privados. Interpretar la ciudad a partir de la organización social implica entonces pensar en los actores involucrados en la gestión urbana. No solo para identificarlos y describir procesos de gestión urbana, sino también para que a la hora de implementar una política urbana o acciones de planificación, poder prever quiénes serán afectados, ya sea beneficiados o perjudicados. También, estudiar a los actores permite conocer quiénes acompañarán las políticas, quiénes se opondrán, quiénes, si no se implementan procesos participativos activos, quedarán excluidos de las decisiones, ¿no? Todas estas cuestiones son importantes y constituyen un avance muy importante en las nuevas
prácticas también de planificación. Acá, en esta imagen, dos definiciones para dejar mayor precisión sobre estos conceptos que son claves. Por un lado, gestión urbana, entendida como el conjunto de procesos dirigidos a articular recursos, recursos de todo tipo, recursos físicos, recursos humanos, recursos económicos, financieros, para producir, hacer funcionar y mantener la ciudad y brindar bienes de consumo. Grandes partes de estos procesos están normados, cómo construir en la ciudad, quién es el que tiene la posibilidad de hacerlo, dónde, en qué tiempos. En general están dirigidos y normados por la organización del Estado. Otros por el gobierno municipal, a través de políticas concretas que desarrolla en su momento de administración, pero en todos los casos participan distintos actores sociales, ¿no? Los actores sociales que en realidad son representativos de esa sociedad local. El otro concepto para definir es el de actor social, entendido como sujeto colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque representa no solamente sus deseos, sino deseos e intereses de un conjunto de personas, ¿no? Un conjunto de otros miembros de la sociedad. Entonces decía, sujeto colectivo con identidad propia, portador de valores y recursos para actuar en la sociedad en defensa de intereses y prioridades de quienes representa. En realidad tiene como un mandato, que en realidad hay que como que reconocer, como que identificar, ¿no? Es importante destacar esa idea, que no refiere a individuos, sino a representantes de intereses colectivos, en torno a los procesos de gestión urbana. En realidad yo, como actor social, siendo como un arquitecto, como un individuo, no tengo peso. Ahora, el colegio de arquitectos puede llegar a ser, puede representar al conjunto de arquitectos y bueno, y sí puede constituirse en un actor de peso, por ejemplo, para proponer cuestiones relativas a la edificación, a la urbanización, a los indicadores, a la normativa. Aquí algunos conceptos a considerar en la indagación empírica sobre los actores, ¿no? Y su relación con la escala local. Podemos construir lo que llamamos un mapa de actores, ¿no? Ese es un instrumento interesante como para hacer trabajar, ¿no? Podemos identificar todos los sujetos colectivos representativos de distintos ámbitos, políticos, económicos, instituciones educativas, organizaciones de base, grandes empresas constructoras, financieras, organizaciones ambientalistas, colegios de profesionales y todo un espectro diverso con reconocimiento a nivel local. O otra posibilidad, en realidad cuando uno hace un trabajo de esta naturaleza, lo primero que hace es preguntarle en el municipio cuál es el listado de las instituciones representativas que tiene el lugar, y bueno, y eso es un punto de partida, y así va empezando a perfilar o a definir, bueno, cuáles son las organizaciones representativas de esa sociedad local. Pero también, en vez de buscar la totalidad, y convocar a la totalidad o analizar, identificar a la totalidad, puedo recortar de acuerdo a un tema o a un problema o una política a desarrollar, puedo trabajar con los actores sociales más directamente involucrados. El mapa de actores es específico de cada ciudad, ¿no? Por más que uno pueda decir, bueno, los distintos intereses son similares en todos lados, pero bueno,
el peso relativo de cada uno que pueden llegar a tener es muy importante. Y es específico a cada ciudad. En algunas ciudades, el peso que pueden llegar a tener la sociedad rural es muy significativo, y en otras no tienen peso, y por ahí tiene más peso las empresas, empresas desarrolladoras de tierras o de viviendas. O sea que es específico de cada ciudad, ¿no? Y para caracterizar cada actor tenemos que conocer cuál es el rasgo significativo que le da identidad, ¿no? Y ahí están nombrados algunas cuestiones. ¿Es su base socioeconómica? ¿A qué sector económico o social representa? ¿Es su base territorial, por ejemplo? Entonces, ¿qué es? ¿Un delegado municipal de alguna unidad? ¿O es un representante del barrio? Otro aspecto a conocer es desde dónde opera, o de dónde proviene, o cuál es el alcance que pueden llegar a tener sus decisiones, ¿no? Entonces nos vinculamos con actores que están incidiendo desde un nivel de decisión supralocal, ¿no? Por ejemplo, el gerente de alguno de estos grandes hipermercados, ¿no? De grupos internacionales, o de una subsidiaria industrial que en realidad tiene una sede acá, pero tiene todo un área de logística y de innovación tecnológica en una ciudad central. Entonces, todas esas cuestiones también es importante, no solamente identificar quiénes son, sino clasificar por la procedencia y por el rasgo que le otorga identidad. También se puede avanzar más en el estudio de los actores y poner foco en las relaciones de poder, las relaciones de alianza, de dependencia, que se establecen entre distintos actores frente a una hipótesis de cambio. Por ejemplo, el cambio de una normativa de uso del suelo, la construcción de un edificio o un proyecto de envergadura, o definir, por ejemplo, qué calles hay que pavimentar, ¿no? Acá podemos imaginar o tener acercamiento directo a los actores a través de procesos participativos para identificar las distintas lógicas que tienen sus proposiciones. Por ejemplo, el intendente defenderá la propuesta de acuerdo a la lógica política, en base a sus objetivos o a los objetivos que persigue, ¿no? A quienes beneficiar, cuáles son sus políticas. El empresario pensará, bueno, desde la lógica de la ganancia, ¿cuál será la mayor rentabilidad posible que le podría generar un proyecto? Y el representante de una agrupación barrial, desde la lógica de la necesidad, para que se realice el barrio, trata de generar alianzas con una de las empresas para que se acerque más a las bases de la licitación, ¿no? Para sintetizar, en la gestión urbana podemos reconocer básicamente 4 tipos de actores sociales, con lógicas distintas. Los actores políticos, que buscan concentrar y mantener poder. Los actores económicos, que buscan las ganancias. Los actores comunitarios, que buscan satisfacer sus necesidades, ¿no? Necesidades de vivienda, necesidades de equipamiento, necesidades de infraestructuras. Y un cuarto actor, que son los actores que Herzer denomina los actores del conocimiento, que buscan incidir a través de sus estudios y sus investigaciones, ¿no? Justamente en evaluar o ver cómo pueden ver de manera distinta las cuestiones algunos de estos actores. Bueno, acá termina esta primera parte de teorías para interpretar la organización social. Esta es la bibliografía básica sobre este tema, que puede ser ampliada con otras lecturas de actores, de referencia que mencioné durante la clase. En la segunda parte desarrollaré 2 temas.
modos de producción del espacio urbano y expresión espacial de lo social. Y bueno, y quería dejarles acá dicho que si tienen alguna duda o alguna consulta o necesitan aclarar algún tema, envíen esa consulta o esa pregunta al correo de la cátedra para que pueda reunirlas todas y programar en tal caso una clase virtual con ustedes para interactuar en base a esas y otras preguntas que quieran realizar. Ahora sí, va un saludo para ustedes y espero que haya sido de utilidad esta presentación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Nuevamente María Julia Roca, me contacto con ustedes para dar continuidad a la clase referida a las teorías para interpretar la organización social. Es la segunda parte y tiene el propósito de presentar algunas observaciones en relación a procesos de gestión urbana en curso. Por un lado, voy a poner foco en la gestión urbana para analizar cómo participan los distintos actores sociales y observar las relaciones en los mercados formal e informal. Presentaré distintos modos de producción del suelo urbano para comprender las lógicas de los actores frente al proceso de urbanización. Y por otro, aportaré algunos ejemplos que permitan aproximar una lectura de la expresión espacial de lo social para aportar herramientas para describir, explicar y evaluar procesos sociourbanos. Retomando de la clase anterior el concepto de gestión urbana, a diferencia de la materialidad de la configuración, la gestión urbana se reconoce en el plano de las prácticas sociales, desarrolladas por distintos actores que producen, consumen o intercambian bienes y servicios urbanos y en conjunto construyen y mantienen la ciudad. También mencioné en la clase anterior 4 tipos de actores. Los políticos, por ejemplo el intendente, los concejales, cuyo accionar se sustenta en el acceso o reproducción del poder. Los económicos, arquitectos, empresas constructoras, inmobiliarias, corralón, que actúan desde la lógica de la ganancia. Los consumidores, o entendidos como actores comunitarios, distintos sectores de la sociedad, que lo hacen buscando satisfacer necesidades, por ejemplo, necesidad de vivienda, de servicios de salud, aguas, cloacas para sus viviendas. Y finalmente, los actores del conocimiento, que participan tratando de aportar sus ideas, por ejemplo, quienes investigamos o los equipos técnicos de las oficinas de planeamiento del Estado. Todos estos actores en algún punto de la gestión se encuentran, se contraponen, tironean y en casos acuerdan o llegan a consensos. Expresan conflictos de intereses que el Estado debe atender, sobre todo cuando las desigualdades sociales son tan importantes. ¿Cómo participan desde las distintas lógicas en el mercado formal e informal los actores? Esta cuestión la pueden profundizar en el texto de López, que está en la bibliografía. Pero acá voy a decir que, en términos generales, reconocemos 2 modos de producción de suelo urbano, según se desarrolle en el mercado formal o en el informal. La informalidad es una de las problemáticas estructurales más importantes de nuestra sociedad y se ve en varios aspectos, en el acceso al suelo y a la vivienda, pero también en el transporte, en el consumo, y lo más preocupante es la informalidad en el empleo. En la imagen estamos viendo representados 3 actores fundamentales, por ejemplo, de la gestión urbana en el proceso para acceder a la vivienda. El consumidor quiere adquirir, el consumidor que están acá abajo, quiere desde la lógica de su necesidad, quiere adquirir una vivienda. El Estado puede participar del proceso de gestión regulando las condiciones, las características que tiene que tener, la legalización de la transferencia de una propiedad a otro, o también financiando la compra, o construyendo a través de realizar algún programa de construcción de viviendas,
y asignando alguna vivienda. Otra posibilidad está en acceder directamente al mercado inmobiliario a través de y ponerse en contacto con una empresa constructora, una inmobiliaria o directamente comprando a un propietario. Cuando el consumidor no puede acceder al mercado formal y el Estado no puede implementar alguna política que lo ayude, trata de acceder a la vivienda desde el mercado formal, donde también tiene que pagar, y seguramente si es de bajos recursos pagar más caro, porque quizás no tenga las garantías ni el trabajo formal que lo avale. Esta imagen nos acerca a las secuencias de dos modos de acceso al suelo. La que está en la parte superior corresponde al modo informal, ¿no? Esta secuencia, ¿no? Donde el Estado en realidad define las normas de urbanización, quien compra la tierra subdivide y vende los lotes, generalmente ahí está el desarrollador desde la lógica de la ganancia, el comprador accede al suelo, y seguidamente el Estado se hace cargo de las infraestructuras. Algunas veces las cobra, otras veces no, entonces no se hacen. Los propietarios, que serán los consumidores, buscan satisfacer su necesidad de habitar y se construyen sus viviendas y ahí termina de alguna manera la secuencia de producción de suelo urbano. En la parte inferior, la secuencia se invierte, ¿no? Y representa acá el modo de acceso al suelo informal. Los sectores de escasos recursos ocupan suelo o compran un lote no aprobado, porque no está dentro de las normas, generalmente en bajos inundables o en terrenos fiscales, ya arrancan fuera de las normas y con dificultades para escriturar y para ser propietarios, ¿no? Lo primero que hacen es construir la vivienda o la casilla, ¿no? O sea, fíjense cómo se invierte el proceso. La construcción en lo formal era el último paso. Acá arrancan construyendo justamente un lugar como para habitar. Luego acceden al suelo legal solicitando al Estado la regularización de la propiedad del Estado. Luego se subdivide en términos legales, y finalmente, bueno, los servicios. En general, el proceso no se termina si no es a través de una política pública de vivienda o de infraestructura. Pero la informalidad no se da solo en el acceso al suelo de los sectores populares, sino que también sectores medios y altos, atraídos por desarrolladores inmobiliarios, transgreden los procesos de regulación normativa y los requisitos para urbanizar en función de maximizar la renta. En la imagen se ve justamente ese proceso que es también inverso al mercado formal, donde se da la secuencia de los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Y los sectores de medianos y altos ingresos, ¿no? En la imagen se ve acá abajo un mega emprendimiento en Berazategui, una urbanización acuática sobre los humedales de Hudson. El proceso se inicia transformando el humedal de forma irreversible, con lagunas artificiales y sin autorización. Se promocionan y venden los lotes, se subdivide de hecho sin aprobación o con promesa de lograrlo, y finalmente los desarrolladores y compradores presionan al municipio para que modifique la norma. Hasta aquí nos acercamos al conocimiento de la gestión urbana y la organización social a partir de identificar las distintas lógicas de los actores y modos de producción de suelo urbano. Ahora nos vamos a acercar a la dimensión y a los procesos sociales, a partir de su relación con el espacio. Acá en la imagen vemos para el territorio del Gran La Plata la expresión espacial de dos condiciones significativas de la sociedad local: precarización del hábitat y desocupación, dos indicadores que dan cuenta de condiciones de pobreza. En rojo
En este mapa, en realidad vemos localizados todos los asentamientos informales y villas al año 2014. Esto se hizo en un trabajo de investigación desde el Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, y bueno, en un trabajo que pudimos corroborar una tendencia de crecimiento muy intensa, ya que en 10 años se había cuadruplicado la cantidad de casillas, ¿no? Registren un poco cuál es la distribución de los distintos asentamientos que conforman prácticamente, es lo que está ahí en rojo, conforman prácticamente un anillo alrededor del casco. La otra imagen, la de la derecha, tiene que ver con, bueno, un plano donde se volcó un dato estadístico respecto a la desocupación. Fíjense los mayores porcentajes de población desocupada, que son los rojos y los naranjas, se dan en la periferia del casco, mientras que los más verdes, con mayor porcentaje de población con empleo, en el eje de crecimiento norte, Villa Elisa, Citibel, Gonet, en sus cercanías a los corredores viales. Esto nos aproxima también justamente a tener una lectura del conocimiento de la división social del espacio. Cómo empezamos a ver esa sociedad, de qué manera se apropia del espacio y cómo se distribuyen de acuerdo a sus condiciones de ingresos o posibilidades. Acá podemos tener una lectura del proceso creciente de pobreza y segregación urbana en Villa Argüello, asentamiento que se ha extendido sobre el bañado del municipio de Berisso. Observen la mancha que ocupaba el asentamiento, que es lo que está acá marcado en rojo, al año 2005, y cómo creció en el 2000, hasta el 2014, ¿no? Esta es una técnica donde previamente se estudió el patrón morfológico del asentamiento informal y el de la villa, y luego se revisaron las fotos de Google Earth para identificarlos. Volvemos a los modos de producción de suelo urbano. En este plano del Gran La Plata, en negro se muestra la extensión de la mancha urbana al año 2003. Y en colores, todo lo que se expandió hasta el 2016. También es un trabajo de un proyecto de investigación en el SUD. Los colores muestran la expansión impulsada por distintos modos de producción. Hábitat social informal, vivienda social del Estado, desarrollos inmobiliarios como urbanizaciones cerradas. Cada uno de estos modos tiene una lógica de ubicación muy distinta. Por ejemplo, los conjuntos de vivienda de Procrear, si uno tiene más precisión en la lectura de este plano, tienen una ubicación bastante periférica o como pequeños fragmentos, inclusive dentro de entornos rurales. El hábitat informal, en torno a, como vimos en la imagen anterior, bordeando al casco como un anillo de unos 5 kilómetros de radio al centro, tiene que ver con una distancia de desplazamientos peatonales, y también la lógica de ubicación de los asentamientos la pudimos corroborar también en las cercanías de los corredores de transporte. En cambio, las urbanizaciones cerradas están en áreas muy alejadas sobre lo rural, por una situación que es mucho más rentable para los desarrolladores inmobiliarios por el bajo costo inicial de las tierras en relación a la ganancia al lotear, y se caracterizan también por la falta de accesibilidad por transporte público. Hay estudios muy interesantes sobre este tema que se plantean y analizan cómo acceden los servicios, por ejemplo, de empleadas de limpieza a estos ámbitos cuando están alejados o en realidad no hay posibilidades de ir a través de transporte público. ¿Cuáles son las consecuencias de estos modos de producción del suelo urbano no conducidos desde la planificación y gestión urbana? Acá
solo para mencionar algunos procesos recientes vinculados a las condiciones de crecimiento urbano y también motivados por lo que hablamos en la clase anterior, el proceso de globalización, podemos hablar de fragmentación urbana, segregación urbana, autosegregación urbana, exclusión. Todos estos procesos tienen también su expresión en el espacio y se leen a partir de un patrón morfológico y el modo de producción. Estos procesos quedan expuestos, por ejemplo, en el contexto de aislamiento frente a la pandemia. Con la modalidad virtual, varios estudiantes quedaron excluidos de continuar con las clases. También podemos mencionar grandes sectores de la población segregados en asentamientos y villas, que no pueden tener las mínimas condiciones de cuidado de su salud por la falta de agua. De una manera u otra, estas condiciones tienen que ver con los modos en que se produce ciudad y en el accionar de los distintos actores en los procesos de gestión urbana. Es clave en esos procesos el rol activo del Estado y garantizar la participación de las mayorías, particularmente quienes tienen las condiciones más deficitarias de vida. Para sintetizar, entonces, nos interesa interpretar la organización social de una ciudad para reconocer conflictos de intereses e intervenir desde la planificación y gestión. Por eso deberíamos analizar de la gestión urbana los actores, sus lógicas y los modos de producción del espacio y suelo urbano, y los vínculos entre los actores. Y de la expresión espacial de lo social, esto es, cómo la sociedad en su conjunto o parte de ella se apropia del espacio, deberíamos analizar aspectos demográficos, socioeconómicos, urbanísticos y los procesos sociales emergentes de la condición de la urbanización. Para terminar, les dejo simplemente unos interrogantes como para reflexionar y resignificar algunos de los temas expuestos en relación con el contexto de aislamiento y pandemia que estamos viviendo. Y les preguntaría, bueno, ¿cómo se expresan las distintas lógicas de los actores sociales involucrados en la gestión urbana de la ciudad de cada uno de ustedes? ¿Y qué procesos sociourbanos quedaron expuestos? Esa es un poco una forma de resignificar algunos de los contenidos desarrollados. Bueno, aquí termina mi exposición sobre teorías para interpretar la organización social. Esta es la bibliografía básica sobre este tema, que como les dije anteriormente también puede ser ampliada con otras lecturas de autores de referencia que mencioné durante la clase. Y esto también es importante decirles que si tienen alguna consulta o necesitan aclarar algún tema, envíen esa consulta al correo de la cátedra para que pueda reunirlas a todas y programar una clase virtual con ustedes para interactuar en base a esas y otras preguntas que quieran realizar. Y si la consulta la quieren dejar o surge al preparar el examen final, tengan en cuenta que el martes anterior a la fecha del examen hay clase de consulta, y ahí también tendrán la posibilidad de preguntar. Bueno, ahora sí, va un saludo para ustedes y espero haya sido de utilidad esta presentación. Muchas gracias.